Dios les bendiga, hermanas. Vamos a seguir estudiando el libro de Santiago. A mí me toca compartirles en este día el capítulo 3. Vemos que debemos de seguir el seguimiento de lo que es el libro de Santiago y es de bendición, hermanas, estar aquí con ustedes a través de este medio que es el internet para escuchar la palabra de Dios. Pero asimismo también, si estás ahí con tu familia, comparte este video y sobre todo esta enseñanza que nos va a ayudar mucho porque habla acerca de la lengua. Entonces, si estás ahí con los tuyos, vamos a hacer esta oración juntos para pedir la dirección del bello Espíritu Santo y que sea Él el que hable a nuestras vidas y el que hable a nuestros corazones. Amado Dios, en este día, Señor, te damos gracias, Padre mío, por un día más de vida. Gracias, Señor, porque podemos escuchar tu palabra a través de estos medios, Señor, y porque tú estás utilizando, Señor, a tus hijos, Padre mío, y a tus hijas para dar palabra a tu pueblo. Te pedimos, Señor, que tú seas entrando en cada vida, en cada corazón, quitando todo, Señor, lo que quiera, Padre mío, distorsionar nuestra mente, Señor, a hacernos, Padre mío, que nos ocupemos en otras cosas. Ayúdanos a darte el tiempo, Señor, que tú te mereces. Guía cada lección, Señor, que se imparte y sobre todo guía los labios y las palabras que tienen que escuchar, Señor, tu pueblo y tu iglesia con estas lecciones. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Pues, hermana, ahí ten tu Biblia y ten tu cuaderno y yo te invito a que abras tu Biblia en Santiago 3. Como te mencionaba, vamos a ver dos puntos aquí importantes que nos habla Santiago. Ten tu Biblia ahí presente para que vayas estudiando y ve tomando nota porque Dios te va a hablar en este día. Amén. Vamos a ver que nos habla en primer lugar de la lengua y en segundo lugar nos habla de la sabiduría de lo alto. Entonces vemos que en estos tiempos también es importante que nosotros dejemos que el Espíritu Santo nos guíe, que nos guíe su palabra y sobre todo estar escudriñándola en todo tiempo. Entonces, hermanos, vamos a estudiar esta lección acerca de la lengua en primer lugar. Entonces vemos que el capítulo 2 nos habla, el capítulo 3 nos habla de la lengua y en segundo la sabiduría de lo alto. Y pues en primer lugar vamos a ver qué es el término de la lengua, qué significa, y vemos que es un órgano muscular muy movible que se encuentra fijado por su parte posterior en el interior de la boca de los vertebrados. Pero en los seres humanos intervienen el gusto, en la masticación y degulación de los alimentos y en la articulación de los sonidos de la voz. Entonces es importante nosotros que tengamos este miembro en nuestra boca. ¿Por qué? Porque pues también de ahí viene el gusto. Entonces, pero también lo que me llama aquí la atención que es de los sonidos de la voz. Entonces es importante este miembro en nuestro cuerpo. Entonces, hermanos, vamos a ver, y hermanas, que este libro, este capítulo nos enseña muchas cosas acerca de la lengua, que también vamos a ver más adelante, que si nosotros no la utilizamos bien, si nosotros no hacemos un buen funcionamiento de lo que es nuestra lengua, también va a llegar a dañar nuestra vida y va a llegar a afectar la vida de otros. Entonces, como vemos en el capítulo 5, y así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Entonces eso pasa si nosotros no hacemos el uso adecuado de lo que es nuestra lengua. Entonces vemos que, como dice, que es un músculo muy movible. Entonces si tú ahorita te pones a mover tu lengua, pues se mueve de aquí para allá, o si también haces de así. Entonces vemos que podemos a veces hasta jugar con esta lengua, ¿no? Pues hacemos, por ejemplo, cuando vocaliza uno, pues también puedes hacer ejercicios con la lengua. Entonces, pero vemos aquí que lo malo de la lengua es que se jacta de grandes cosas y aquí cuán bosque enciende un pequeño fuego. También en el versículo 6 nos dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella es misma inflamada por el infierno. Esto nos dice en el versículo 6, perdón. Entonces vemos que
que contamina también todo nuestro cuerpo. Entonces debemos de decirle, Espíritu Santo, yo te pido que tú ayudes a controlar mi lengua, que mi lengua sea de bendición y no sea de maldición, como nos dice en el versículo 9. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de nuestro Dios. Entonces, ¿cuántas veces nos ha pasado esto? Que a veces por el enojo, a veces por la amargura que se genera en nuestro corazón, decimos o actuamos de diferentes formas y llegamos a lastimar con palabras a otra persona. Y eso es lo malo que puede salir de nosotros. ¿Por qué? Porque dice que con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Mi prójimo está hecho a la semejanza de Dios, así mismo como yo estoy hecha a la semejanza de Dios. Entonces de ahora en adelante debo de actuar, debo de frenarme al decir una palabra hiriente, al decir no sé, una grosería tal vez. Entonces yo debo de frenarme. ¿Por qué? Porque con ella bendecimos a Dios Padre y también con ella maldecimos. Entonces esto no puede ser, porque nuestra boca fue creada para alabar a Dios, nuestra lengua fue creada para que nada más solamente para alabar a Dios, para darle gloria, honra a Él y para que salgan buenas palabras de nuestra boca. No pueden salir malas palabras también. Dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. Entonces yo creo que es un momento de reflexionar y de detenernos. ¿Cómo han sido nuestras palabras? ¿Cómo han sido nuestros hechos? ¿Cómo han sido nuestros actos? Si está saliendo de mi boca bendición y maldición, hermanos míos, esto no debe de ser así. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios en Santiago 3, que esto no debe de ser así. A veces el enojo provoca, como te mencionaba, que en el caso de padre, madre, ahorita con lo que está pasando, estamos todos en casa, estamos encerrados, a veces los niños no se quieren comportar, a veces mis hijos no me quieren entender, y puede ser que yo en mi enojo diga palabras que no están de acuerdo a lo que ellos esperan escuchar, sino detenerme y decirle, Señor, dame esas palabras que yo debo de hablarle a mis hijos. ¿Por qué? Porque no me quieren obedecer, no me quieren escuchar, no me quieren ayudar aquí en la casa. Que sean esas palabras adecuadas que yo hable y no solamente decir, ya estate quieto, eres esto, eres el otro, no, sino decirle, Señor, guía mis palabras, cómo yo debo de hablarle a mis hijos, cómo yo debo de hablarle a mi esposo, a mi esposa incluso, yo cómo debo hablarle a mis papás, yo cómo debo hablarle a mis hermanos, a mis vecinos. ¿Por qué? Porque también por lo que estamos pasando y el encierro genera muchas cosas, ¿no? Entonces, debe de ser guiada nuestra boca y nuestra lengua. Vemos que también la lengua debe de ser dominada por nosotros, porque en el versículo 5, en el versículo 3 dice, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Entonces, en un animalito pues se pone ese freno, para que él obedezca. Y como dice aquí la palabra, ¿para qué? Para que su cuerpo sea dirigido. Entonces un animalito necesita también de eso. Y también como vemos en el versículo 4, mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas por un pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Todo es dirigido y es, ¿cómo se llama? Domado, como nos dice en el versículo 7, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres de mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Entonces nosotros debemos de aprender, hermanos, hermanas, a saber guiar nuestra lengua. Porque dice en el versículo 11, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Entonces es importante que nosotros aprendamos a que nuestra lengua y nuestra boca sea de bendición. No sé si ustedes recuerdan, hermanos, si lo han de recordar, que nosotros aquí presentamos una obra titulada acerca de la lengua. Y pues lo que más llamaba la atención era el corito, ayúdame, Señor, a poder controlar mi lengua. Entonces yo creo que esto lo debemos de aplicar, hermanas,
¿Por qué? Porque decirle, Señor, ayúdame a poder controlar mi lengua. Me hicieron enojar, Señor, ayúdame a poder controlar mi lengua. No sé, mi día cambió de un momento a otro, Señor, ayúdame a poder controlar mi lengua. ¿Por qué? Porque a veces, como te mencionaba, salen palabras que hieren a nuestras familias, a nuestros vecinos, incluso en el trabajo. A veces cuando se genera mucho estrés, decimos, ay, ¿y por qué este trabajo lo tengo? Ay, ¿y por qué esta familia? No, entonces frenarnos y decir, Señor, ayúdame a poder controlar mi lengua. Entonces, hermanos, vemos que en Santiago 3, del versículo 1 al 12, las palabras pueden ser más poderosas que las armas, ya que se trata de palabras, de palabras o escritos. Y te hago dos preguntas a ti en este día. ¿Quién de nosotros ha sido herido por palabras de otros? Yo creo que nos ha pasado, y nos ha pasado varias veces. Y a través de esas palabras que nos han herido, lo seguimos arrastrando, lo seguimos arrastrando, lo seguimos arrastrando. Y en el caso de que se forman familias, si un papá fue muy duro con su hijo, con su hija, tú dices, yo voy a repetir el mismo patrón. Voy a ser igual de gritón, voy a ser igual de gritona, voy a pegar, voy a educar a mis hijos como a mí me educaron. Y yo creo que no debe de ser así, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de formar familias sanas, familias que estén dirigidas por Dios. Y cuando en una familia está Dios, no surgen estas cosas. Entonces, alguien te ha herido con alguna palabra que todavía sigue en tu corazón. Si es así, deja que el Señor sane tu corazón en este día. Si es así, dile, Señor, todavía me sigue doliendo esto que tal vez dejaron en mi vida mis padres, que dejó una persona que yo quería, incluso hermanos, alguna hermana, algún vecino. Yo quiero que tú obres en mi vida en esta tarde, en este día, y que no siga esto anidándose en mi corazón. La segunda pregunta que te hago en este día dice, ¿quién de nosotros nos ha sido culpable de producir tales heridas? Nosotros tal vez pudimos haber herido a alguna persona. Si fue así, ¿por qué no le hablas? Si fue así, ¿por qué no le escribes? Ahorita sí hay tiempo para ver los mensajes, sí hay tiempo para ver los chats, o incluso le puedes marcar y decirle, te pido que me perdones, te pido que me perdones por haberte fallado, te pido que me perdones por haber hablado mal de ti. Y yo creo que si tú has herido a alguien, primero pídele perdón al Padre y después habla con esa persona y pídele perdón a ella. ¿Para qué? Para que eso el Señor sane, porque también hoy en día Dios quiere familias unidas, también hoy en día Dios quiere hermanos en Cristo unidos y que no se sigan anidando esas cosas en nuestros corazones ni en nuestras vidas. Entonces, vamos al segundo punto de lo que es el capítulo 3 de Santiago y vamos del versículo 13 al 18 y el título de estos versículos dice la sabiduría de lo alto. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras, es sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. 15. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Entonces, esto va ligado ¿de qué? Con el capítulo 3 desde el inicio sobre nuestra lengua. Porque a veces puede haber celos, puede haber contención, puede haber perturbación o una obra perversa y esto genera otras cosas. Por ejemplo, lo hemos escuchado en las noticias, por celos, por posesión, hay hombres que matan a las mujeres o incluso viceversa, mujeres que matan a hombres y todo por celos. Entonces la palabra griega es celos con Z y dice, viene de una raíz que significa estar caliente, entrar en ebullición. Los celos son parte de las pasiones del alma del ser humano. Los celos hacen perder el sano juicio. Es como entrar en un momento de locura, de perturbación, lo cual hace que la mente no esté funcionando dentro de su normalidad. Entonces vemos que la mente se distorsiona. Y cuando el enemigo empieza a tomar tu mente, empieza a crear muchas cosas malas. ¿Por qué? Porque aquí me dice que esto viene
no es la que desciende, en el versículo 15, no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Entonces vemos que esos pensamientos vienen de qué? Del enemigo, porque el enemigo vino a matar, hurtar y destruir. Entonces el enemigo se encarga de destruir toda relación e incluso luego domina los pensamientos de los hombres a hacer acciones que llegan incluso a la muerte. Entonces vemos que aquí el apóstol Santiago dice que donde hay celos sin contención, es decir, pleitos, gritos, desconfianza, etc., ahí hay perturbación y toda obra perversa. Entonces vemos que también esto va ligado con lo que tú puedas decir, con esas palabras que tú puedas decir, porque si tú como padre o madre has lastimado a tu hijo o a tu hija, eso se queda en la vida de tu hijo o de tu hija y luego no hay respeto hacia los padres. ¿Por qué? Ya hay rebeldía, no te obedecen, te gritan, incluso algunos hijos llegan a maltratar. ¿Y qué pasa luego cuando los padres envejecen? ¿Qué hace el hijo? Pues como tú me lastimaste, tú me hiciste esto de niño, me pegabas, me maltratabas, pues ahora yo te dejo, yo te abandono. ¿Y cuántos ancianos no están en abandono hoy en día? Entonces vemos que también llega a destrozar familias. Si en un matrimonio hay gritadería, si en un matrimonio hay desconfianza, ¿qué llega a generar? Pues una desunión. Entonces, si tú has herido a tu esposo o a tu esposa también con esas palabras de gritadería, de que esto, que el otro, también pide perdón a tu esposo, también pide perdón a tu esposa. ¿Para qué? Para que esa relación sea restaurada y sobre todo sea unificada. ¿Para qué? Para que tú seas de bendición a tus hijos. ¿Por qué? Porque tus hijos ven el ejemplo, tus hijos ven cómo tú actúas, tus hijos ven cómo si viene un problema, cómo es tu actuar, y después dicen, si tú confías en Dios, papá, mamá, ¿cómo actúas así? Entonces demos un buen ejemplo a nuestros hijos, a nuestra familia, incluso a nuestros vecinos, porque en este tiempo también puede ser que surja, Dios mío, ¿tú por qué permites esto? O Señor, tú me has abandonado, pero no, el Señor no te ha abandonado, el Señor ahí está en todo tiempo. Dice su palabra que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces, vemos que cuando hay una sabiduría que viene de lo alto, ¿qué va a pasar? Es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, esto lo dice en el versículo 17, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces, cuando tú pides sabiduría de Dios, ¿qué va a pasar? Que te va a dar que seas una persona amable, una persona benigna, llena de misericordia, de buenos frutos. Ya no vas a desear el mal al otro, a tu prójimo, o a tus padres, o a, no sé, a la persona que te lastimó, sino que ¿qué? También vas a dar ¿qué? Buenos frutos. Cuando tú perdonas o pides perdón, el Señor te libera de una carga que tú dices, Señor, gracias, y eso es lo que das, buenos frutos. ¿Por qué? Porque empiezas a ver la vida de otra manera, ya no estás amargado, ya no estás enojado, porque cuando hay algo en nuestro corazón que no dejamos que Jesús actúe y lo saque, vemos la vida todo negro, vemos la vida toda triste, vemos la vida toda, ay no, ¿por qué esto y por qué el otro? ¿No? Entonces, dejemos que Dios sea el que obre nuestras vidas en este día. ¿Por qué? Porque dice el 18, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Tú sea una persona de paz y también asimismo haz la paz con todos, ámate, ama a tu prójimo. ¿Por qué? Porque vemos que el Señor no quiere corazones perversos. La maldad del mundo ha ido aumentando, pero cuando obra Dios y cuando toca los corazones, el Señor cambia y transforma vidas. Pero entonces, como te decía, esto va ligado con lo que es también lo de la lengua. Y lo que a mí me llama la atención, y con esto también voy a terminar, es con el versículo 2. Porque todos ofendemos muchas veces. Ha pasado, has ofendido, has lastimado, has herido con tus palabras. Pero algo importante, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Entonces, si tú no ofendes en palabra, eres una persona perfecta, capaz también de refrenar todo tu cuerpo. Si puedes dominar tu lengua, entonces ¿qué? Eres una persona que puede refrenar todo tu cuerpo. Entonces eso es lo que quiere el Señor, que nosotros
aprendamos a dominar ¿qué? Nuestra lengua. ¿Por qué? Porque a veces puede ser que alguien nos platique algo y se genere, como lo veíamos en la obra que se hizo aquí en la iglesia, y yo voy con fulanito y sigo contando y aumento de más y así. Incluso luego hasta esta persona cuando se entera dice, ¿y por qué lo hicieron? Si yo no les he hecho nada. ¿Por qué me han lastimado si yo no les he hecho nada? Entonces, como veíamos, este es el tiempo en que Dios también quiere que tú aprendas a pedir perdón, que tú aprendas también a perdonar, porque a veces el enemigo se toma de ahí para que digan, no, tú no perdones a esa persona. ¿Por qué? Porque te lastimó mucho. Mira, no la perdones, ella va a pagar. No, tú perdona. ¿Por qué? Porque el Señor te va a quitar ese gran peso. Si tú has ofendido, tú pide perdón y deja que el Señor actúe en tu vida. Entonces, padres, hijos, aprendamos a pedir perdón. Que el amor de los padres se vuelvan hacia los hijos y el amor de los hijos se vuelva hacia los padres. ¿Cuántas familias ahorita no están siendo pues destrozadas por el enemigo? Pero también clamemos para que las familias sean restauradas, también clamemos para que los matrimonios sean restaurados, para que haya una unidad también en las iglesias. Ahorita no vemos a los hermanos, ¿por qué? Porque no podemos congregarnos, pero cuando ya llegue y haya pasado todo esto, abraza a tu hermano cuando lo veas y dile, qué bueno, gloria a Dios porque ya salimos de esto. Y ahí es donde el Señor también quiere que nosotros como iglesia nos unifiquemos. ¿Para qué? Para hablar de su amor, de su bondad allá afuera. ¿Por qué? Porque mucha gente ahorita necesita escuchar palabra, mucha gente ahorita está pasando por muchas cosas. Entonces, si tú aprendes a dominar tu lengua en estos tiempos, que sea para que tú des también un buen testimonio. Habemos personas que antes, tal vez cuando no conocíamos de Dios, salía mucha grosería, no sé, o salía mucha maldición, pero ahora hasta pueden decir tus vecinos, ah, mira cómo se comporta, qué bueno. Y entonces eso es dar un buen testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Entonces te invito, hermano, a que tú le pidas al Espíritu Santo que te dé sabiduría de lo alto. ¿Para qué? Para que te guíe, que guíe tu lengua, que la refrene cuando tenga que refrenarla, porque a veces todo se anida en el corazón y cuando estamos enojados queremos explotar. Pero pues yo te recomiendo que mejor vayas delante de Dios. Yo lo he hecho, hermano, cuando a veces me enojo mucho, porque me ha pasado también. Soy ser humano, mejor agarro, me quedo calladita y mejor voy delante de mi Dios y digo, Señor, mira, toma este enojo. ¿Por qué? Porque pasaron así las cosas, pero yo te pido que tú tomes el control y que tú nos ayudes y me des la solución y las palabras correctas. Entonces también te invito, hermana, hermano, que si has lastimado, que pidas perdón, que el enemigo no te atormente en tu mente diciéndote, no pidas perdón, porque te tienen que pedir perdón a ti primero. No, si tienes la oportunidad de un nuevo día, si tienes la oportunidad de vivir en estos tiempos, pide perdón y aprende también a perdonar. Y eso enséñale a tus hijos, enséñale a tu familia que es bueno que nosotros nos perdonemos, que es bueno que nosotros pidamos perdón. Entonces, esta fue la lección, hermana, de este día, que nosotros nos aprendamos a dominar nuestra lengua. ¿Por qué? Porque eso es bueno y porque pues nuestra lengua, como te decía, fue creada, nuestra boca, para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Entonces terminemos, hermanos, con una oración, pidiéndole al Espíritu Santo que nos guíe, pidiéndole al Espíritu Santo que nos direccione, que nos ayude en estos momentos de encierro. A veces tal vez queremos explotar, pero no permitas que el enemigo ahí intervenga, sino que unifique tu familia, que los toque, que nos llene de su bello Espíritu Santo, de su bella presencia, porque Él nos está preparando para el avivamiento que vendrá después. En estos tiempos nos está preparando para muchas cosas. Entonces, tal vez en tu ministerio has fallado, también pídele perdón a Dios y que te guíe. Como líder también es necesario que tú aprendas, hermana, hermano, a ser direccionado por Dios, porque a veces también como líderes podemos fallar y decir palabras que no tuvimos que haber dicho y afectamos luego a las personas, a los miembros de nuestra iglesia. Entonces, pidámosle dirección al bello Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nos guíe en estos tiempos y en los tiempos que vendrán. Entonces te pido que ores conmigo y que le digas al Espíritu Santo que te guíe en todo momento. Amén. Amado Dios, te doy gracias, Señor, por esta lección, Padre mío, porque tú hablas a cada vida y hablas a cada corazón.
Yo te pido, Espíritu Santo, que tú desciendas, Señor, sobre cada vida, sobre cada dama, Señor, sobre cada varón, sobre cada joven, Señor, que también verán este video, sobre los niños, mi Dios. Que tú nos ayudes, Padre mío, como dice tu palabra, Señor, a saber dirigir nuestra lengua, a refrenarla, Señor, porque tú eres lo que quieres, Padre mío, que con nuestra lengua, con nuestros labios te glorifiquemos y te alabemos solamente a ti, Señor. Que salgan palabras de bendición, Señor, y no palabras de maldición. Perdónanos, Padre mío, si te hemos ofendido a ti primeramente. Perdónanos, Padre mío, si hemos ofendido a nuestros hermanos en Cristo, si hemos ofendido a nuestros padres, Señor, a nuestros esposos, esposas, hijos e hijas, incluso a algún miembro de nuestra familia. Señor, te pido que tú nos perdones, que nos ayudes, Señor, a pedirle perdón a esas personas que hemos lastimado, Señor. Y si en la vida de mis hermanas, Señor, o mis hermanos, hay todavía, Señor, esa herida abierta de que alguien les ha lastimado, yo te pido que tú sanes, Espíritu Santo, con tu poder, esa vida, ese corazón, Padre mío, para que ellos aprendan a perdonar y para que pidan perdón, Señor. Si hemos lastimado, ofendido con nuestras palabras, porque en el momento, Señor, fue necesario decirlo por el enojo, por la amargura, Señor, por el rencor. Yo te pido que tú nos perdones y que de ahora en adelante, Señor, tu bello Espíritu Santo nos guíe, porque estamos en días, Señor, donde estamos encerrados y a veces puede haber fricciones entre la familia. Que ayudemos, Señor, a refrenar nuestra lengua. Como dice ese canto, Señor, ayúdame, Dios mío, a poder controlar mi lengua y que venga, Señor, ese pensamiento, ese canto a nuestra mente cada vez que queremos explotar, como decimos. Bello Espíritu Santo, danos sabiduría de lo alto, mansedumbre, benignidad, Señor, ese amor, Padre mío, que salgan frutos buenos de nuestra vida, Señor. Ayúdanos en estos tiempos, Señor, y yo te doy la gloria y el honor, porque yo sé que tú estás obrando, Señor, en estas vidas. Yo sé que tú estás tocando los corazones, Señor, y sigue bendiciendo a nuestros hermanos que seguirán, Padre mío, impartiendo estas lecciones de todavía, Señor, de este libro de Santiago. Que tu bello Espíritu Santo toque cada vida, toca los liderazgos, Señor, a los ministerios, que sean dirigidos por ti, Señor, para saber dirigir, Señor, a los miembros, Señor, a los que están a cargo, Señor, ya sea de alabanza, Señor, de damas, de caballeros, de niños, de jóvenes, Señor. Si hemos lastimado, Señor, como líderes a alguna persona, algún miembro de esta iglesia, Señor, perdónanos. Y te pedimos, Señor, que tú nos guíes y nos direcciones. Es importante, Señor, tener tu guianza en estos tiempos. Es importante tenerte, Espíritu Santo, en este tiempo con nosotros y en nuestros hogares. Te lo pido en el nombre de Jesús, bello Espíritu Santo, sea con nosotros. Muchas gracias, mi Dios. Amén. Entonces, hermana, esta fue la lección. Que Dios siga bendiciendo tu vida, que Dios siga bendiciendo tu hogar, y nos veremos pronto, y les mando un fuerte abrazo y un saludo para todos. Que Dios les bendiga. Gracias.